Hola, muy buenas tardes a todos. Le doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando ya nuestra segunda sesión correspondiente a la tercera semana, denominada las tecnologías emergentes en la administración y la gestión, donde el propósito principal de esta semana es la utilización de las tecnologías emergentes en la resolución de problemas de nuestro proyecto social que estamos trabajando. Vamos a estar retomando un poco los temas anteriores con relación a la gestión de los recursos. Sin embargo, antes de iniciar con esta presentación, hay un tema muy importante que necesito compartirles, ya que estamos terminando la tercera semana y vamos a iniciar nuestra cuarta semana. Esta última semana que vamos a estar trabajando se llama Semana de Integración de Saberes. En esta última semana, como ustedes van a visualizar, el, la primera actividad que ustedes tienen que realizar es la realización de una construcción web a partir de las fases que estuvimos trabajando. La primera actividad se les va a solicitar el día lunes, a que ya deben de tener elaborada la construcción web y el recurso de video que les solicita para su entrega para participar en el foro de debate. Dado que es muy apresurado el tiempo, les comparto que para que puedan iniciar el foro de debate, pueden comenzar con la pregunta detonadora de por qué la tecnología es emergente. Con esta pregunta ya podemos dar el inicio al foro de debate mientras ustedes trabajan con lo que es la parte de su construcción web. También va a ser muy importante que reflexionen las instrucciones que se van a solicitar para la elaboración de la construcción web. Vamos a visualizar puntos que van desde el inciso A hasta el inciso F, que van a tener que ser relevantes para la construcción web y posteriormente la elaboración del recurso de video. Para que sepan un poco sobre el contenido, primeramente ustedes van a elaborar la construcción web y posteriormente que elaboren la construcción web, tienen que realizar el recurso de video, ya que va a ser de mucha importancia y relevancia que utilicen la construcción web para dar la expresión de que ustedes están haciendo una construcción web y mostrar lo que son las secciones de cada página que ustedes deben de crear. Recordemos que la gran diferencia que ustedes van a encontrar dentro de las construcciones web, que en su momento el día lunes les voy a compartir algunos recursos, es que una construcción web consta de un menú funcional, consta de submenús, consta de lo que es hipervínculos, links, botones dinámicos, imágenes en movimiento y muchas y otras tecnologías que vamos a estar trabajando. Entonces, esa va a ser la relevancia que va a tener esta parte de la construcción web. Adicional, que vamos a tener y tener que contemplar que para lo que es la última semana, que es nuestra semana final, ya no existen extensiones de tiempo, por lo que la semana va a terminar el día domingo del próximo domingo que viene a las 23 horas con 59 minutos. Y una vez ya los documentos entregados o las fases finales entregadas son las que se van a evaluar. Por eso es muy importante trabajar con tiempo y forma para poder entregar estas actividades, que de igual también va a ser relevante e importante tomar a consideración cada una de las retroalimentaciones que tenemos desde la fase uno hasta la fase 6 que vamos a estar terminando el día de hoy. ¿Por qué va a ser tan importante esto? Porque esa parte va a tomar mucha importancia con esta fase final. Aquellos trabajos que nosotros compartamos o elaboremos con la misma información que no está corregida, automáticamente va a permear en una calificación no aprobatoria, porque estamos hablando de que esa semana, como su nombre lo indica, que va a ser la final, se llama Semana de Integración de Saberes, vamos a integrar todos los conocimientos que se aprendieron desde semana uno hasta semana 3, bien visualizando que cada semana ya debe de tener las correcciones necesarias, tanto en la estructura que debe de contener la planeación, la organización, dirección y control para establecer el proyecto social. Y de igual manera, también les comparto, una parte importante es que para aquellos estudiantes que no van a tener la oportunidad de finalizar el módulo 23 con una calificación aprobatoria, que de hecho me voy a empezar a poner en contacto con ellos para que sepan. Hay una opción que se va a llamar recuperación, que una vez que se termine este módulo 23 va a pasar una semana y Pepa Niña Chef les va a mandar un correo electrónico para que vuelvan a participar en ese módulo de recuperación. En este módulo de recuperación en el cual vuelvo a dar
ese módulo de recuperación para los estudiantes, van a tener que elaborar otra vez sus fases en las que no tuvieron una calificación aprobatoria, corregir todos los puntos que aparecen en la retroalimentación, volver a mandar la actividad, pero la diferencia va a radicar que en esto solo van a contener 14 días naturales, o sea, solo son 2 semanas para poder entregar todas esas actividades. Entonces, ahí ya es un poquito más ágil la situación en la que tenemos que trabajar, tenemos acceso a volver a entregar los informes de reflexión, ya no va a haber foros de clase, no va a haber sesiones de espacios abiertos para el aprendizaje, no va a haber nada más que esto va a ser basado en el autoaprendizaje y en las retroalimentaciones que ya tenemos colocadas en las fases que nos estemos aprobando. Y vamos a empezar con esta presentación de la tercera semana. Veíamos en la última sesión la importancia que tiene cada uno de los recursos para la elaboración de un proyecto social. Y uno de los aspectos muy importantes que podemos denotar de un anteproyecto es el objetivo general. Este objetivo general, el cual debe de contener una estructura. Paola, es lo que compartí hace un momentito. Precisamente les vuelvo a recalcar, y es una parte tan importante el hecho de mantener una escucha activa para que puedan comprender las instrucciones. El día lunes, cuando ustedes accesen a su semana final, les va a pedir ya tener elaborado tanto la construcción web como el recurso de video para poder participar en el foro de debate, porque el foro de debate se debe de iniciar entregando ya esos dos productos. Sin embargo, al ser demasiado pronto que se los va a solicitar en la plataforma, ustedes van a iniciar con la pregunta detonadora del foro de debate, que es ¿por qué la tecnología es emergente? Ustedes van a empezar a hacer sus aportaciones y con base en ello, una vez que ustedes ya tengan su construcción web y su recurso de video, lo van a compartir dentro del foro de debate para que sus demás compañeros puedan dar las réplicas a sus trabajos realizados. Que de igual manera, el día miércoles de la próxima semana va a haber la primera sesión que vamos a tener donde les voy a compartir una tecnología que es muy sencilla de usar para hacer una construcción web, que es la de Google Sites. O sea, relativamente esta no se encuentra dentro de lo que es el contenido extenso de la semana 3 a partir de la página 16, que de hecho también es muy importante que visiten ese contenido extenso a partir de la página 16. En esta última semana ustedes han visto sus alimentaciones, la parte de las fuentes de información no han tenido el peso o el abordaje que se ha requerido. En esta última semana, si no volvemos a hacer lo mismo, ya van a tener un porcentaje mucho menor, porque en la matriz de valoración te aparece menos 6.5, menos 12.5. Esto quiere decir que el estudiante está reincidiendo en no colocar las fuentes de información de sus trabajos presentados. Por eso pueden ver que yo mismo, dentro de sus retroalimentaciones, les coloco que a partir de la página 28 pueden encontrar cómo citar fuentes propias, fuentes de la tecnología, fuentes de las imágenes empleadas y todas las fuentes de información que estemos empleando. Bien, retomando a la pregunta que me hace Paula, entonces en este caso van ustedes a participar en el foro de debate con la pregunta ¿por qué la tecnología es emergente? Y ya posteriormente van a entregar su recurso de la construcción web y lo que es el recurso de video. Entonces, retomando un poquito la información, veíamos la importancia que contiene el proyecto y una de las partes importantes para esta semana se llama cronograma de trabajo o diagrama de Gantt, que esto nace de lo que es el autor Henry Gantt. Henry Gantt proponía una parte de su etapa de trabajo, su etapa de control, que decía, si tenemos un proyecto que estamos realizando, ¿cuál es la relevancia de conocer cada cuánto tiempo voy a realizar las actividades y las tareas? Era tan relevante conocerlo de acuerdo a la demografía de población con la que estábamos trabajando. Recordemos que desde semana 1, en la parte de nuestra introducción, teníamos una pregunta alusiva que nos hacía la plataforma si nuestro proyecto era local, estatal o nacional, que dentro de muchas de las retroalimentaciones veíamos la parte de la importancia de la temporalidad de un proyecto. Cuando se encontraban proyectos que decían un mes, una semana, 2 meses, la retroalimentación que nosotros abordábamos o que tenemos como opción de abordar hacia el estudiantado como asesoría virtual es que el conocer que un proyecto social siempre va a estar determinado a mediano a largo plazo por la cantidad o el universo de población con los que trabajamos. Porque no trabajamos con 2 personas, 3 personas, 4 personas, 10 personas, máximo 50 personas, ¿no? Sino trabajamos con un universo de población que va más allá de, de 500 personas a 1000 personas que viven en una sociedad. Por eso es un proyecto social, porque impacta dentro de una sociedad.
Al determinar un buen objetivo general, determinamos la temporalidad del proyecto. Eso va a ser la base sólida de nuestra presentación. Con base en ello, nosotros íbamos a distribuir esos tiempos que teníamos en la fase uno en esta semana, que es la fase de control. El establecer correctamente los tiempos va a permitir tener la factibilidad de un proyecto. ¿Qué pasa cuando el proyecto ya es factible y es rentable? Es un proyecto que ya puede pasar a la segunda etapa, que es la evaluación del proyecto, para poder determinar si los estudios que se van a realizar van a ser exitosos y en cuánto tiempo se va a hacer una tasa de recuperación. Una vez que yo tengo establecido correctamente los tiempos, que es otra de las cosas que estamos visualizando ahorita dentro de la retroalimentación, la importancia que estamos retomando de nuevo la misma información de la fase anterior con los errores que ya cometíamos con el no establecer correctamente cada uno de los recursos, ya sea recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos humanos que ahora se convierte en responsable de actividades y tareas. Aunado todo esto, si nosotros, por ejemplo, colocamos el impacto de que no tenemos la gestión correcta de los recursos y adicional no tenemos una buena estructura de las actividades y tareas, la razón de ser del proyecto ya no es factible, ya no se puede continuar. Es un proyecto que hay que reestructurarlo. Si no se toman a consideración las recomendaciones, en ese sentido el proyecto se queda en stand-by porque ya no tenemos la base sólida como para poder decir, este proyecto está cumpliendo con el proceso administrativo, porque este proyecto realmente tiene esa base sólida para decir, oye, sí tiene la estructura, a lo mejor no está contemplado al 100% cada uno de los recursos, pero tiene la base sólida de conocimiento de que cuál es la importancia del recurso material. O sea, realmente son los bienes tangibles que debe de tener un proyecto. Computadoras, celulares, mouse, impresoras, hojas blancas, como bien les compartía desde la semana anterior, no solicitan acciones, sino la columna tuviera otra nomenclatura, no dijera recurso material, diría acciones que se realizarían con los recursos materiales. Entonces ya cambia la perspectiva de lo que está solicitando la columna. En este caso, ya ahí sí estaríamos colocando cuáles son las acciones que realizaríamos con cada uno de los recursos que estamos necesitando. Entonces, tener bien gestionado cada uno de los recursos va a permear y va a impactar realmente si el proyecto lo podemos seguir tomando a consideración o no. ¿Y qué pasa si yo dentro de una tabla de gestión de recursos, yo coloco no se requiere, no los necesito, no los utilizo, ninguno? Automáticamente entonces la noción de conocer por qué un proyecto debe de contener cada uno de los recursos, no tenemos el sustento de poder decir, oye, ¿por qué no los utilizo? Si realmente hubiera una base sólida o una base en el proceso administrativo, o que tuviéramos un autor que dijera, es que no necesitan los recursos para trabajar un proyecto, entonces ahí sí, pero todos los autores del proceso de administración, todos los autores de libros de administración y de elaboración de proyectos indican la necesidad de cada uno de los recursos. Precisamente de ahí nacen cada uno de los recursos, porque nosotros también conocemos diferentes tipos de recursos, pero los más importantes que debe de contener un proyecto son los que estamos trabajando. Una vez que nosotros ya podemos definir los recursos, gestionamos correctamente cada uno de los recursos, tenemos la base sólida de las actividades y tareas que contemplan a los objetivos específicos y las metas, podemos definir correctamente los tiempos de realización. Ahora, ¿qué pasa si en el impacto de los tiempos de realización, fechas de inicio, fechas de conclusión y tiempos totales, yo coloco un proyecto social que lo voy a elaborar en tan solo 29 días? La pregunta reflexiva es, ¿realmente los tiempos son acordes a un proyecto social? Si estamos estableciendo a lo mejor que estoy trabajando con una demografía local o estatal, y en la sociedad que a lo mejor establecí que una de las ciudades más grandes de México es el Estado de México, que tiene millones de personas, y estamos hablando que una delegación es como una ciudad en otras partes de la República Mexicana, entonces estaríamos hablando de que los tiempos no serían acordes porque con 29 días trabajar un proyecto no estaríamos cumpliendo. Se convertiría de un objetivo, de ser algo objetivo, a convertirse en la subjetividad. O sea, de decir, realmente no hay algo que me justifique por qué yo voy a decir, 8 días para hacer una junta, oye, pero 8 días, ¿por qué? ¿Realmente estamos contemplando a toda la sociedad o solo estás contemplando a 3 casas? Porque recordemos que concientizar es una de las palabras más fuertes
que utilizamos para poder hacer proyectos sociales, concientizar es el cambio de pensamiento de la gente. Recordemos que no todas las personas van a querer acceder a poder trabajar. Entonces, ese cambio de pensamiento es el que nos va a costar mucho trabajo realizar. Precisamente por esto, la noción de los proyectos sociales siempre se mantiene en continuo movimiento. Están uno tras otro, tras otro, tras otro. Por eso, gobiernos municipales, gobiernos estatales, gobiernos federales tienen proyectos idénticos, pero tienen soluciones distintas, soluciones alternas. Y esta es la noción o la reflexión que busca la realización de un proyecto social, que el estudiante pueda establecer estrategias adicionales, que a lo mejor de todas las que tenemos planteadas ya o se han puesto en marcha. Vamos con un ejemplo de embarazos en adolescentes, ¿no? Un tema muy importante que ahorita en la actualidad se ha, o enfermedades de transmisión sexual, que son temas que están ahorita a la vanguardia, son temas que están continuamente en movimiento, métodos de prevención, y pláticas motivacionales, pláticas psicológicas, pláticas médicas, hacen de todo, talleres, y actualmente, ¿cómo era la parte antigua? Cuando esos proyectos empiezan a nacer, cuando en sus tiempos la parte de la sexualidad era un tabú, no se podría hablar de temas con extensa información. Se hacían proyectos muy específicos. Hoy en día, precisamente, de la naciencia de esos proyectos, van mejorando los rubros, o sea, van mejorando los objetivos, hasta al momento que el día de hoy tenemos diferentes opciones, tenemos diferentes métodos anticonceptivos, ya la ciencia ha evolucionado, tenemos diferentes formas de prevenir embarazos, tenemos diferentes formas de prevenir enfermedades de transmisión. ¿Qué es lo relevante en esto? La concientización. Esta parte tan importante de poder decirle a la sociedad cómo lo vamos a realizar. Vamos, le decimos a un padre de familia o un conjunto de la sociedad de padres de familia en una escuela, como ejemplificación, le tenemos un taller para los alumnos, los estudiantes que van desde los 12, desde los 10 a los 18 años. Dígame, ¿cuántas personas realmente asisten? Cuando vemos esa cantidad de magnitud de población que dices, no era lo que yo esperé, lógicamente hay que volver a retomar esa información y volver a generar otra estrategia para poder acaparar más gente. Entonces, eso en el tiempo va a permitir obtener más temporalidad para poder acaparar a toda esa población, que realmente es la población en riesgo. Tenemos que reflexionar y que visualizar todo lo que estamos realizando como un proyecto social. O sea, sí es sencillo a veces el hecho de poder contemplar y decir, lo pongo de esta manera solamente para obtener la información o para obtener el certificado de preparatoria. Pero hay que reflexionar esta parte de decir, ¿realmente estoy poniendo mi 100% en lo que estoy trabajando? ¿Realmente estoy investigando lo que es un proyecto social? ¿Realmente tengo esa base sólida para poder decir mi trabajo cumple el 100% de los criterios que se solicitan para un proyecto social? He ahí la importancia, ahí la relevancia que tiene cada uno de sus proyectos, en que, como bien les comparto, y a veces la información desde que hemos iniciado desde semana uno es muy redundante, porque precisamente la parte alusiva que tiene módulo 23 hacia el estudiantado es la parte de la reflexión, esa importancia que tiene la única palabra que se utiliza, concientización social, trabajo con la sociedad. Una vez que nosotros ya podemos adentrarnos a esa etapa de la concientización social, una vez que nosotros ya definimos todos los recursos que necesitamos de un proyecto, ya tenemos el diagrama y el cronograma de trabajo bien redactado, bien estructurado, de acuerdo a un proyecto social, entramos en lo que veíamos en nuestra fase 6. La fase 6 también es una fase muy importante para un proyecto, ya sea proyectos lucrativos, no lucrativos, proyectos sociales, proyectos de inversión, proyectos ecoturísticos, cualquier tipo de proyecto. Hay un tema de gran relevancia que se llama análisis de los escenarios, que en la sesión pasada lo veíamos como una técnica que se llama SA, que me voy a regresar un poquito a la presentación anterior porque en esta no logré terminar de ver un punto importante. De hecho, fue muy rápido lo que fue en la parte de la ejemplificación que quería mostrarles. Antes de mostrar esos ejemplos de análisis de escenarios, hay una parte muy importante en lo que vienen las instrucciones de la fase 6.
que les compartía la sesión pasada. Para que ustedes tengan el 100% de calificación en su fase 6, uno de los aspectos importantes que debe de contener un análisis de los escenarios que debe de estar basado en la probabilidad, o sea, de tener una base sólida con el porcentaje, que ahorita les voy a mostrar los ejemplos, y que a su vez las instrucciones nos dice que a partir de los escenarios, a partir, perdón, del diagrama de Gantt, de las fases del diagrama de Gantt, vamos a elaborar posibles escenarios, o sea, que las instrucciones nos solicitan más de un escenario, tanto optimista o mejor escenario como el peor escenario. Sin embargo, dentro de los trabajos que estamos recibiendo, se ve que solo están entregando uno y uno, y las instrucciones no solicitan esto. Las instrucciones son precisas, son concisas y son reflexivas, que nosotros tenemos que analizar y decir, ¿cuáles son las fases que trabajamos en el diagrama de Gantt? Trabajamos fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución. O sea, que relativamente nosotros deberíamos tener 3 escenarios optimistas y 3 escenarios pesimistas. Pero como les compartí en la sesión anterior, con 2 que ustedes elaboren, 2 optimistas o 2 mejores escenarios y 2 pesimistas, o 2 peores escenarios, con eso estaríamos cumpliendo nuestro 100%, siempre y cuando tenga la base sólida de lo que es el porcentaje. Ahora bien, esta fue la parte que nosotros estuvimos viendo como simplificación de, pero antes de eso, ¿para qué se utiliza el análisis de los escenarios? Se utiliza para examinar los efectos de cambios en 3 áreas diferentes del problema. Primeramente, los coeficientes de la función objetivo, coeficientes objetivos. Los cambios en los coeficientes objetivos que no afectan la forma de la región factible. Estamos hablando que son todos aquellos cambios que no afectan la estructura interna del proyecto, por lo que no afectarán la solución óptima, aunque sí al valor de la función objetivo. 2. Los coeficientes tecnológicos, aquellos coeficientes que afectan a las variables de las restricciones situadas a la izquierda de la desigualdad. ¿Y qué sería esto en nuestro proyecto? ¿Cuáles son los coeficientes tecnológicos? Todas las tecnologías que están situadas en la situación o en el área que nosotros no podemos emplearlas porque son desiguales a nuestro proyecto. Los cambios en estos coeficientes provocarán cambios sustanciales en la forma de la región factible y gráficamente, en el caso de 2 variables, lo que va a variar es la pendiente de las rectas que representan las restricciones. Todo esto que estamos viendo simplemente es la parte de la importancia de la técnica SA. Los recursos disponibles, que son los términos independientes de cada restricción, situados a la derecha de la desigualdad, intuitivamente para 2 variables, los cambios en el RHS suponen desplazamientos paralelos de las rectas asociados a las restricciones, lo cual hará variar la forma de la región factible y con ello a la solución óptima. En resumido, todo lo que acaban de escuchar simplemente son futuros hipotéticos. Algo que nosotros podemos visualizar de las técnicas SA, que es la técnica de análisis de escenarios, es que están basados en hipótesis. El qué pasaría si. ¿Qué pasaría si mañana lloviera? ¿Qué pasaría si mañana entrara un huracán? ¿Qué pasaría si mañana yo me cayera? ¿Qué pasaría si mañana yo reprobara el módulo? O sea, todas estas alternativas o hipótesis que nosotros nos podemos plantear nos van a servir para poder determinar posibles soluciones y acciones que yo realizaría para poder solventar esa problemática. ¿Cuáles serían las posibles soluciones y cuáles serían las acciones? Porque nosotros trabajamos durante las 3 semanas con verbos en infinitivo, ar, er, ir, metodología de Bloom, que ustedes ya conocen desde módulos anteriores. La metodología de Bloom nos indican verbos que terminan precisamente ar, er, ir, porque son verbos que se utilizan para determinar acciones que se van a realizar en un futuro próximo, en un tiempo determinado o indeterminado. Yo todavía no lo sé. Cuando yo establezco, por ejemplo, una acción, realizar sesiones informativas a través de las redes sociales. O sea, yo estoy utilizando realizar. Es una acción que yo voy a hacer a través de qué, con qué objeto, las redes sociales. ¿Para qué? Para informar sobre un proyecto. Ok, yo ya tengo la estructura de lo que yo podría hacer una propuesta de solución, pero yo no estoy diciendo cuándo lo voy a realizar, porque es una acción que yo voy a realizar, pero si sucediera ese escenario, si sucediera lo peor para mi proyecto. Entonces yo ya tengo lo que podría realizar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo en lugar de cambiar ese verbo utilizo
un verbo en presente. Entonces estaría indicando o tenía algo indicativo que lo tengo que hacer ya. Pero en esta situación yo no lo puedo realizar porque no está sucediendo. La acción todavía no pasa. El escenario no ha ocurrido. La situación va a estar en que está basado en que se ocurriera, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Y ojalá no ocurra. ¿Sí? Lo que se espera es que no ocurra, que se mantenga la parte de lo mejor o el optimismo. Como bien les compartí en la última sesión, el análisis de escenarios está basado en los estados de resultados de los proyectos, o sea, en la parte financiera, en esa columnita que ustedes colocaron todos los recursos. Ahí nosotros, cuando ya llegamos a un estudio financiero, que es la parte para determinar la tasa interna de retorno, el valor presente neto, valor actual neto, vamos a determinar ahí sí costos de producción, costos de venta. A veces vemos los términos y decimos, no, pero no estamos trabajando con ninguna venta. Pero dentro de los costos de venta entran otros materiales, materias primas, entran costos indirectos, gastos indirectos, entran papelería y útiles, que está dentro de la parte básica de lo que es la contabilidad. Entonces, en la situación de las estimaciones, es importante realizar buenas estimaciones con criterios adecuados que intenten acercarse de la mejor forma posible a la realidad. Proyecciones en ventas, proyecciones en costos, costos variables, escenarios. Como uno no conoce lo que va a pasar en el futuro, se arman distintos escenarios. Algunos serán más optimistas, mientras otros serán más pesimistas, y alguno que se adecuará más a un nivel intermedio o neutral. Esto es decir, en el estudio financiero existen 5 tipos de escenarios. Está el escenario realista, es la situación en la que me encuentro hoy. Está el escenario optimista, es lo mejor que le podría pasar, es el sueño ideal. Está el escenario tendencialista, es hacia dónde me gustaría llegar. Está el escenario pesimista, es lo peor que le puede pasar a mi proyecto. Y está el escenario catastrófico, o sea, es lo peor de lo peor. O sea, que yo dijera, pero no, ya no hay más, ¿dónde? ¿Cómo le hago? Pero ustedes pueden ver que en la plataforma solo les utiliza 2 escenarios, que son los que estamos viendo en pantalla, el mejor y el peor, o sea, el optimismo y el pesimismo. El análisis mediante distintos escenarios nos permite ver cómo va variando la rentabilidad de la empresa en base a modificaciones de distintas variables. Para el armado de los escenarios se tienen en cuenta los factores macroeconómicos de la economía en su conjunto, la industria en la que se está trabajando y también se tiene conocimiento de la empresa en la que se está analizando. Por ejemplo, un escenario negativo puede incluir un mayor nivel de costos y un menor nivel de ventas, mientras que uno positivo va a mostrar un crecimiento tanto de la economía en su conjunto como de nuestro sector en particular. El escenario optimista. A modo de ejemplo, generamos un escenario optimista que asuma un crecimiento de ventas de forma acelerada que en el escenario neutral, crecimiento de ventas del 20% anual. En este caso podemos ver cómo en el quinto año del proyecto se duplican las ventas. Estamos hablando, a modo de ejemplo, año 1, 2, 3, 4, 5, de que yo tenía una utilidad neta de 71,825 pesos, pasé a tener, o sea, casi como es 20%, o sea, 167,421,20 de utilidad neta. O sea, que tengo una gran ganancia, tengo un margen de ganancia, porque ustedes pueden ver la diferencia en lo que está entre utilidad bruta. La utilidad bruta es todo lo que tenemos antes de impuestos, todo lo que podemos generar antes de pagarle al SAT. Y aparece la utilidad antes de impuestos y una vez que se le quitan los impuestos de las ganancias ya nos queda algo que se llama utilidad neta. Eso también lo van a ver si los que estudian administración, van a ver lo que es la parte de la contabilidad, finanzas, estudios financieros y todo lo demás. Escenario pesimista. A modo de ejemplo, también generamos un escenario pesimista que asume que los costos aumentan de forma más rápida. Vean esta parte. Aquí está hablando, en el otro es que aumente nuestros ingresos, pero en el pesimismo dice que aumenten los costos, o sea, la materia prima, que asume que los costos aumentan de forma más rápida que el escenario neutral, lo cual podría ser, por ejemplo, por inflación. Este escenario también asume que en el cuarto año de iniciado el proyecto van a bajar las ventas por un impacto negativo
que el analista estima por diversos factores. ¿Cuáles pueden ser los factores de la inflación? Aumento en las materias primas, aumento en los costos de producción, aumento en la mano de obra, o sea, tenemos diferentes formas de poder decir qué factores aumentan. Entonces, si yo veo que disminuye, si tengo que mi primera utilidad neta en el 2013 fue de 71, pueden ver que en el 2016 perdí. O para una empresa, para un proyecto que genere pérdidas, es que se está yendo para abajo. Entonces, aquí, al tener un escenario negativo, podemos determinar propuestas de solución y podemos determinar acciones a realizar para no caer en eso y para aumentar, para salir de ahí, para salir de ese bache y que en la siguiente generación, en el siguiente año, yo tenga mayor ingreso. Que esa es la parte que nosotros debemos hacer con las propuestas de solución de nuestros escenarios que estamos trabajando. Se acabaron los primeros 30 minutitos, nos conectamos, nos reconectamos por favor.